Configurando su seminario web para Facebook Live. Está cargando. Finalizado. Redirigiendo. ¿Qué pasó? No Dice estamos que lo en directo. está... Ajá, ya lo está poniendo en directo. Ok. Ok, ya me estoy viendo. Sí. Listo, perfecto. Ya estamos aquí. Bueno, y ahora, ok, pero necesitamos, así bien estamos en el directo, entonces necesito verlo desde mi celular para poder hacerte las preguntas, ¿listo? Sí. Entonces, grupos, voy a minimizar esto. ¿Qué carajo está pasando con mi celular? Bueno, listo. Aquí ya estamos, vamos a ver si se escucha bien. ¿Alguien puso música? ¿Qué clase de música se está escuchando? ¿Cómo hace? ¿Por qué se está escuchando música? Espera un momento porque se está escuchando música. ¿Qué es esto? Un momento. Algo está pasando, algo extraño está pasando. Ah, un momento. ¿Qué es esto? Ya. Ya. Entonces, grupos. Ahora sí, no entiendo qué pasó ahí. Ya. ¿Me estás escuchando bien, Lupita? Yo te escucho bien. Listo, perfecto. Entonces, pero chicos, ¿me pueden decir si se escucha bien el directo o están escuchando música? ¿Puedes ingresar a tu Facebook un momento para Sí. ver si se está escuchando música o no? Porque es que no sé, se mezcló música, a menos de que yo es que le haya puesto música. No, creo que se escucha bien. Igual, ¿Sí? ¿No se escucha no. música de fondo? Ajá, no, no se escucha. Igual si alguno de los chicos confirma que no se escuche, pero yo no escucho música. ¿Escucha bien el directo? Ok, listo. Pues qué raro, se escucha música en mi directo, pero bueno, ¿será que el celular está embrujado otra vez? Vamos entonces a colocar esto. Ya, ahora sí, ya pasó. Bien. Yo sí estaba escuchando música. Paulis me decía que no se escucha música. Yo sí estaba escuchando música. Así de cansado estoy que estoy alucinando. Bueno, entonces chicos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo juego de rol interactivo. Recuerden que esta actividad pues se está llevando a cabo de manera simulada, ¿cierto? Esto que estamos viendo es un caso simulado. Ella pues es una actriz, ¿vale? Va a actuar conforme a todo este proceso, ¿cierto? Raúl ya está con nosotros, supongo que sí, ya tenemos 5 minutos de retraso, ya creo que Raúl está ahí pendiente con nosotros que va a ser el entrevistador de Lupita y asimismo, pues bueno, el caso B, en este caso, ¿cierto? Ella es la señorita B y pues de alguna otra manera, pues recuerden que tenemos un tiempo para pues que ustedes escuchen, para que ustedes observen las preguntas, para que ustedes pues las puedan leer y asimismo pues ver cómo Raúl interactúa con Lupita. Algo que, bueno, con B, perdón, con la señora B, la señorita B. ¿Qué más les digo? Pues vamos a comenzar, ¿listo? Vamos a comenzar con este proceso. Raúl, ¿estás listo? Vamos a ver si Raúl nos escribe para saber si ya está listo, si ya está aquí con nosotros. Tú me podrías colaborar también, a ver si de pronto se me salta algún dato. Claro. A ver, señor Raúl Mendoza, ¿estamos listos para empezar? Vamos a esperar a que Raúl nos escriba. Escribe, sí, confirmo, sí, ya estoy listo Perfecto. para poder comenzar. ¿Vale? Eh,
Recuerden que una vez que pase esta actividad, ustedes pues van a poder realizar sus comentarios, van a poder realizar sus preguntas, sus inquietudes e incluso pues aportar qué preguntas le podrían pues asignar o que pudieron haberle preguntado a la señora B. ¿Listo? Muy importante. Y Raúl, señor Raúl, no lo veo. No veo que esté escribiendo. No, yo tampoco veo. Voy a hablarle por Messenger porque seguramente se ocupó o algo así y pues lo estamos esperando para continuar la actividad. Raúl, ya empezamos. Listo. Ok. No. Bueno, entonces mientras Raúl se conecta, pues vamos abriendo el caso, ¿listo? Entonces, coméntanos, ¿vale? El resumen de tu caso, ¿vale? Y una vez pues que termines el resumen de tu caso, entonces pues vamos a esperar a que Raúl Mendoza se conecte, ¿de acuerdo? Si por Ok, alguna razón Raúl no aparece en 15 minutos, en 10 minutos, pues vamos a tener que hacer la actividad tú y yo. ¿Listo? Muy importante ok, que lo tengamos en cuenta. Entonces, va. adelante, por favor. Bueno, mi nombre es B, tengo 37 años, tengo una floristería y pues yo trabajaba con mi esposo era arquitecto, ambos teníamos un proyecto pues juntos, él construía las casas, las oficinas, departamentos, y yo ponía esta parte de la decoración con las flores. Pero pues hace unos años, ya tiene algunos años, acabamos de terminar la universidad, de hecho, pues tuvimos un accidente, íbamos en camino a recoger un arreglo de flores y pues en la carretera tuvimos un accidente. Eh, yo estuve en el hospital pues muy grave, a punto de morir, y pues mi esposo sí entró en coma y él estaba peor que yo y pues desafortunadamente falleció. Eh, yo seguí muy delicada un tiempo de salud, pero salí adelante y pues me pone todavía muy triste el haberlo perdido. Intenté continuar mi vida y pues a pesar de que lo he logrado, sigo con mi negocio. Mm, no me he detenido en esa parte, pero me cuesta mucho trabajo todavía pues pensar en mi esposo, lo extraño mucho. Mm, no tengo con quién platicar, con quién reír. Yo también perdí a mis papás pues hace algunos años más años que a mi esposo. Eh, ambos fallecieron y pues realmente estoy sola. Mis hermanos hicieron su vida, se casaron, tuvieron familia y pues yo les tengo aprecio, pero por más que los busco, no, pues no hay respuesta de ellos. Eh, y por lo que yo vengo aquí, pues a terapia es porque me siento muy triste, extraño mucho a mi esposo y pues ya no me quiero sentir así, porque siento que pues que mi vida no tiene como un sentido sin él. Hay otras cosas que me gustan, pero pues no tienen sentido sin él. Muy bien. ¿Listo? ¿Algo más que quieras comentar? Pues creo que no, actualmente vivo sola, solamente con mi perrito, con Milu. Eh, y pues ya, él es mi gran apoyo. No hay nadie más en mi vida ahorita. Ok, muy bien. Listo. Entonces, bueno, parece que tenemos dificultades con Raúl. Parece que Raúl no nos ha respondido. De hecho, le dejé un mensaje a Raúl en el Messenger, pero mm, no sé, parece que tiene problemas de conexión. En la caja de comentarios tampoco aparece, ¿cierto? Mm, mm. Sí, no, seguramente tiene un problema de conexión. Bueno, entonces,
Mientras Raúl llega, entonces pues voy a comenzar yo porque pues la idea es que estuviera puntual y bueno, muy probablemente tuvo problemas o dificultades en cuanto a conectarse. Listo. Entonces pues yo voy a iniciar pues con la entrevista, ¿cierto? Y vamos a comenzar entonces con la actividad mientras Raúl llega. Si Raúl en este momento pues tiene problemas de conexión, pues le pedimos que por favor inicie sus preguntas de acuerdo a lo que llevamos de la entrevista, que se reporte y una vez que se reporte pues yo lo contextualizo en cómo vamos conforme a la actividad para que él realice sus preguntas, ¿vale? Hasta dónde vamos, ¿vale? Entonces Raúl, por favor escríbenos. En la caja de comentarios, ¿vale? Que ya estás listo, que ya estás aquí y ahí entonces te dejo a la señora B, ¿vale? Para que nosotros pues tengamos en cuenta eso, ¿listo? Muy importante. Entonces, es más, se lo voy a decir por audio antes de iniciar. Entonces, aquí voy. Raúl, ya iniciamos, entonces, si bien tiene problemas, si bien me enredé otra vez. Raúl, ya iniciamos. Entonces, si tienes algún problema de conexión, algún problema de demás ahorita, y luego te conectas al live, entonces yo voy a llevar a cabo la entrevista hasta donde tú pues llegues, ¿vale? Cuando tú llegues, entonces tú te reportas, escribes, Juan, ya llegué, ¿vale? Y ahí te dejo la entrevista a ti. Por el momento, entonces voy a iniciarla yo, ¿listo? Mientras te conectas, ¿vale? Ya, entonces ahí le dejé el clip de voz y bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, señora B, yo te agradezco mucho por haber asistido a esta sesión. No es fácil el momento en que te encuentras. Obviamente, noto en ti pues cierta angustia, cierta preocupación. Naturalmente percibo que te sientes triste por esto, ¿vale? Siento eh, bastante nostalgia además sobre esto que me comentas, pero aún así hay que reconocer, señora B, que estás dando un paso muy valiente, estás dando un paso muy valioso, bastante significativo en tu vida, el hecho de que pues estés ya en este preciso momento pues confrontando esta situación y el primer punto de la confrontación de esta situación y de la aceptación pues es que hayas venido aquí. Así que con todo el corazón te digo muchísimas gracias y, y, y pues bueno, vamos a salir entonces adelante con respecto a esto, ¿listo? Bien. Cuéntame una cosa, señora B. Tú me comentabas que tenías un negocio de floristería, ¿cierto? Bien. ¿Cómo te está yendo actualmente con este negocio? Pues actualmente me va bien, me piden muchos trabajos. eh, Creo que mi trabajo es bueno, creo que lo he hecho bien en ese sentido, pero a veces me cuesta mucho trabajo pues concentrarme. Eh, si me empiezo a sentir triste, pues ya no me dan ganas de hacer las cosas como las hacía antes. Creo que está repercutiendo pues en mi trabajo. Y por ejemplo, si me viene algún recuerdo de mi esposo, de los arreglos que le gustaba que hiciera de flores, si en ese momento estoy haciendo algo, simplemente lo dejo porque no me quiero acordar de él ya. Para mí es muy triste. Por supuesto que es una situación muy difícil, es una situación muy difícil, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Vale la pena levantarse todos los días a abrir la floristería, a cuidar las flores que tienes? Creo que sí, creo que sí vale la pena, porque es algo que me gusta, en lo que te decía, que creo que soy buena, creo que no lo hago mal, y creo que eso le da como un poco de sentido. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué significa levantarse, por ejemplo, todos los días a abrir tu floristería? Pues significa como un impulso para mí, como que como que es algo que me moviera, como dentro de toda esta tristeza que siento y a veces ganas, pues de dejar todo, de ya no continuar, el ver las flores, el ver a la gente que me dice pues que hago un buen trabajo, me da como ese impulso. Muy bien. ¿Y a qué te acerca ese impulso?
a tus seres queridos? ¿A qué te acercaría? Híjole, pues es que seres queridos tengo a Milo, a mi perro, y algunas amigas, pero yo creo que me acercaría un poco más bien a mm, como esas ganas de vivir, de que todavía hay algo que vale la pena. Creo que eso sería un poco a lo que me acercaría. Bien, algo que vale la pena, dices. ¿Y Ujú. me podrías comentar sobre qué es ese algo que vale la pena, que te motiva todos los días a levantarte, además de Milo, además de pues sostenerte económicamente? ¿Qué sería ese algo que vale la pena? Mm, pues sentir, mm, ay, pues quizás sentir que mi vida, pues que mi vida no está vacía. Vale la pena para mí sentir que mi vida no está vacía, que, que estoy siendo responsable con mi trabajo, porque me piden trabajos, por ejemplo, algún arreglo de flores pues para algún lugar, para alguna casa. Y pues si ellos me están pidiendo el trabajo, yo tengo que ser responsable en entregárselos, ¿no? Entonces Claro, quizá vale la pena como eso. Me cuesta mucho trabajo, pero eso sería yo creo que lo que vale la pena. hay cosas que a pesar de ser muy costosas para nosotros y aún así las realizamos, pues nos acercan a momentos de la vida o incluso a metas que pues nos motivan a vivir, ¿cierto? Nos motivan a continuar. Y reconozco con mucha sinceridad que lo que estás haciendo es algo muy valioso. Tienes que reconocer que a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar del malestar que estás percibiendo en este momento, porque no lo podemos negar, pues estás llevando a cabo acciones, ¿vale? Bastante valiosas que te conectan con, con las cosas que realmente te importan justo ahora. Y sé que no es fácil, ¿cierto? No es fácil, pero hay que reconocer que cada paso que das es mucho más valioso que el siguiente. Y te voy a preguntar algo. ¿Qué tan orgulloso estaría él de verte así todos los días dando el siguiente y el siguiente y el siguiente paso? ¿Qué tan orgulloso estaría él? Yo creo que él estaría muy orgulloso porque era nuestro proyecto. Si lo hablamos como en el sentido del trabajo y del negocio, pues era nuestro proyecto de vida. Y él estaría muy orgulloso, pero ¿sabes qué me cuesta? Me cuesta pensar y creo que en lo que no estaría tan orgulloso es que siga después de tantos años tan triste y que cada vez que me viene un recuerdo que me ponga tan triste y prefiera dejar cosas. Creo que esa parte no estaría orgulloso, pero por la parte de verme seguir con los negocios. Bien, hablemos de esa pequeña parte, ¿vale? Hablemos de la parte en donde tú dices que él no se sentiría orgulloso, pero vamos a hablarla en términos de nosotros mismos. Señorita B, ¿qué acciones podríamos reconocer en este momento que estamos llevando a cabo y que nos distancian de las metas que estamos forjando justo ahora, de la floristería, el cuidado de la floristería, el cuidado de tu vida? En este momento, ¿qué crees que estás haciendo que te distancien de todo eso? Ahora que tú me dices que muy probablemente habrá cosas en las cuales pues él no estará tan orgulloso. ¿Cuáles serían esas acciones? Pues, por ejemplo, el otro día me pidieron un trabajo para una oficina y curiosamente era una oficina que te había comentado que él era arquitecto. Él era arquitecto, sí. Eh, pues era una oficina en la que el proyecto él lo hizo, él lo diseñó. Me pidieron un trabajo para esa oficina y yo pues no lo acepté. No lo acepté porque para mí es difícil recordar ese momento
Es más, ahorita hablo de eso y no quiero, no me siento bien con esa tristeza que me genera. Entonces yo creo que a él no le daría orgullo que yo esté, que por esa tristeza tan grande que siento, pues esté rechazando proyectos que son importantes. Empiezo a notar que tienes la voz entrecortada y que te afecta mucho hablar de esto. Y estamos aquí en consulta para algo muy importante y es para reconocer no solamente nuestros hechos o nuestra historia, sino también para permitirnos entrar en contacto con nuestras emociones. Si en este momento tú deseas llorar o si deseas de pronto cerrar los ojos y respirar un rato, por supuesto que lo puedes hacer, ¿vale? Tómate un tiempo para hacerlo, porque es importante que tú conectes con tu emoción, ¿vale? Tomémonos un tiempo para hacerlo, no hay ningún problema. Y una vez que estemos en contacto con nuestra propia emoción, ¿vale? Sin importar qué tipo de emoción sea, si reímos, si lloramos, es fundamental sacar esa emoción afuera. Aquí nadie va a juzgar a nadie, ¿vale? Y entonces me dices cuando ya estés listo. Creo que ya estoy lista, me cuesta trabajo, pero creo que ya. Ok, un segundo. Entonces, ¿qué experimentaste? Pues que esa tristeza es la que me detiene y que no me gusta sentir. Que la logré sentir, pero es incómodo. Quizás haya cosas en nuestra vida que no, de pronto no queramos experimentar, pero cuando las experimentamos y permitimos que esto de alguna u otra manera pues nos acompañe un rato. Una vez que nos acompañan y las experimentamos, muy probablemente nos sentiremos mucho mejor, ¿no crees? Muchísimo más dispuestos. Sí. ¿Qué sería la vida si no validáramos estas emociones? ¿Qué sería la vida si no validáramos el dolor y el sufrimiento que tenemos justo ahora? ¿Me puedes responder esas dos preguntas? Pues creo que sería una vida un poco vacía. Y es un poco, pues lo que yo siento, yo trato de sonreír todos los días. Cada vez que me siento triste, trato de no sentirlo y mejor ser amable con la gente y reírme. Pero si no tengo contacto con eso que me duele, pues creo que justo estoy haciendo como un vacío en mi vida. Y si ese vacío constituye no solamente la ausencia de él, sino el hecho de que estamos evitando sentirnos, no nos estamos permitiendo sentirnos así un buen rato. ¿Qué crees? Yo creo que sí, yo creo que tienes razón porque no es algo que me guste y, y estoy haciendo cosas para no sentir eso y que al final me afectan mucho. ¿Qué es lo que le da sentido a las flores? Ya que estamos hablando de tu floristería, de tu negocio, de tu hermoso negocio, ¿qué es lo que le da sentido a todas las florecitas que tú tienes en la floristería? ¿Qué es lo que se necesita para mantenerlas vivas? Pues se necesita agua, se necesita tierra, una buena tierra, eh, tenerles cuidado, las que deben estar en el sol, ponerlas al sol. Ujú. ¿Qué más se necesita? Se necesita
fertilizante para que crezcan. No, tienen muchos cuidados. ¿Qué pasaría si no le regalamos agua? No, pues se muere. Se ahogarían, ¿cierto? Sí, Bien. Si no le echamos agua a las flores, estas se ahogarían. ¿Qué pasa en este sentido con nosotros? ¿Cuál sería la relación que existe entre las flores que no se regarían y entonces se ahogarían y nosotros? ¿Qué necesitamos nosotros al igual que las flores? pues regarme de vez en cuando. ¿Y qué significa regarse? Pues a lo mejor hasta esas lágrimas que trato de no sacar. Y eso es muy valioso, ¿no crees? Ujú. A lo mejor sería como regar mi corazón para, con esas lágrimas que me duelen, pero de algo han de servir, yo creo, no sé. ¿Y a qué te acercaría todo esto? Yo creo que me acercaría a poder, aunque me sienta triste, y por ejemplo lo que te conté de este trabajo que me pidieron para la oficina que mi esposo pues trabajó en ese proyecto, aún sintiéndome triste, porque sí me da tristeza y me siento mal, pero me acercaría a poder, pues a lo mejor aportar algo para ese trabajo que hizo mi esposo en aquel momento, ¿no? Bien, has mencionado algo muy importante, ¿cierto? Lo que muy probablemente hemos aprendido alrededor de estas sesiones. A pesar de hacer cosas que nos abruman o que nos duelan, tenemos que darle continuidad a nuestra vida, porque muy probablemente, como bien lo estás diciendo, como bien lo hemos dicho en algunas ocasiones, cada paso que damos, por más duro que sea, es un paso más cerca, no solamente del cumplimiento de los proyectos que yo tenía con mi esposo en este caso, sino también eh, un paso mucho más allá de entender que todo este proceso de duelo se convertirá en un aprendizaje, en una parte muy importante de tu sabiduría y naturalmente en una enseñanza de vida tremendamente grande y tremendamente valiosa. Y muy probablemente así nos acercamos a nosotros mismos. ¿Qué sería lo contrario a lo que yo estoy diciendo? Pues yo creo que, pues yo creo que un poquito lo que he estado haciendo, porque también me ha alejado de mí. En las noches cuando me siento triste y cuando lo extraño tanto, antes me gustaba, por ejemplo, agarrar un libro y ponerme a leer o ver alguna película, pero como, como pienso en él y pienso en que podría estar disfrutando eso con él, no lo hago y pues ya no hago cosas que me llenen a mí. Eso sería lo contrario, yo creo, porque pues también me estoy descuidando a mí. Muy bien, ¿en qué sentido? Pues me estoy descuidando porque no hago esas cosas que me gustaba hacer con él, pero que me gustan a mí. Y entonces mi vida se reduce a estar en mi negocio, como te digo, sonreír y ser amable con la gente y tratar de verle lo bonito, pero nada más viene el recuerdo y se reduce pues a estar triste. Entonces yo creo que eso es lo que me aleja de mí, que ya ni siquiera puedo disfrutar como lo que me gustaba por tratar de no pensar en eso, en esas El, cosas. el estar triste, entonces, ¿consideras que te está alejando o distanciando de lo que es importante para ti? El estar triste, pero como inmóvil, como que la tristeza me inmoviliza y es la que me aleja de lo que es importante. O sea que sí, es algo que te está distanciando. Mm, Y si entendemos la tristeza como
una parte de nosotros que es independiente a lo que podemos realizar. ¿Cómo? ¿Cómo sería? ¿O cómo? Una vez una persona sentía un enorme dolor en un área de su espalda y esta persona tenía algo que hacer de un lugar a otro, de la playa a la ciudad. Lamentablemente esta persona tenía muy pocos recursos y tuvo que hacer un viaje largo sin tomar avión, sin tomar carro, ¿vale? Y entonces caminó durante días y durante días hasta que llegó a la ciudad. Su espalda estaba tremendamente atrofiada por tantas cargas que tuvo que pues cargar encima durante semanas. Imagina, un viaje de la playa a la ciudad, pues es un viaje tremendamente extenso. Cuando llegó a la ciudad, obviamente empezó a percibir un dolor tremendo en su espalda. Durante más o menos una semana, 2 semanas, este dolor se extendió, pero con el paso del tiempo se dio cuenta que lo que trajo, pues le conllevó consecuencias como el hecho de que lo atendieran en una clínica, el hecho de que le dieran un buen hotel, el hecho de que le dieran buenos recursos. Y si bien el dolor estaba ahí, estaba reconociendo que esa pesadez de alguna u otra manera valió la pena, porque si bien estaba pues viviendo una experiencia completamente distinta a la de su vida, pues esta experiencia también logró que sus familiares pues mm, también se satisfajeran de todo lo que él estaba aprovechándose ahí en la ciudad, ¿vale? Y entonces ese malestar, si bien no pasó durante un buen tiempo, le recordaba lo importante que fue haber recorrido ese gran viaje desde la playa hasta la ciudad. Y entonces entendió que este dolor era inevitable, pero que muy probablemente traería un muy buen mensaje. ¿A qué te recuerda esa metáfora? ¿Y cuál sería el significado de esta metáfora? Pues con esta metáfora, por ejemplo, tú quieres decir que esa tristeza no se me va necesariamente a quitar, pero que a pesar de la tristeza hay otras cosas en mi vida, en mi viaje, que valen la pena. Que no quiere decir que no me vaya a sentir triste, ¿no? Exactamente. La tristeza puede estar ahí como ese dolor, pero ver las otras cosas que hay en el viaje también. ¿Y qué cosas estás viendo? Pues que logré seguir el negocio que era nuestro proyecto de vida, que aquí sigo de pie cada día, que, que guardo recuerdos muy felices con él, que he logrado salir adelante muy a pesar de eso, de esa tristeza. Aquel hombre que viajó de la playa a la ciudad traía consigo todo el tiempo a su familia y por esa razón fue que cuando llegó a la ciudad, pues obviamente la familia al enterarse y obviamente pues la empresa que lo contrató pues le envió recursos muy importantes a la familia, pero siempre conllevó una motivación. En tu historia, ¿cuál sería durante el paso a paso? Es difícil porque yo no tengo familia. No tienes familia.
pero sí Pero tienes algo muy valioso que te acompaña todos los días, así como el hombre también lo acompañó todos los días en el paso a paso, de un punto a otro. ¿Cuál sería? ¿Qué Milk sería eso? podría ser Mil, mi Milk. sí, correcto, pero muy probablemente haya algo mucho más en el fondo, ¿no crees? ¿Qué sería? ¿Qué es lo que Sería, nos motiva a continuar todos los días y que si bien a veces pesa, nos motiva a continuar? yo creo que podría ser eso, no sé ponerlo en palabras, pero eso que me mueve como aquí, el ver mis flores, el ver mi proyecto de vida que tenía junto a él, pero al final que lo he logrado continuar, eso que me mueve aquí, ese proyecto de vida, creo que eso puede ser. ¿Quisieras hacer una actividad un tanto creativa para esto? Sí, ¿Quisieras dibujarme lo que tú has escrito, lo que tú me has dicho? ok, Vamos a tomarnos unos 2 minuticos para dibujar lo que me has dicho. Todo esto que me has dicho, tu proyecto de vida, Milo y demás. Por favor, continuemos. pues acuérdate que soy florista, no dibujante, pero ¿ves? Le trato de ver el humor a las cosas. Pues eso está genial, eso está muy bien, perfecto. ¿Qué Le sería trato la de vida ver. sin un poco de humor? Aún en los momentos más difíciles, ¿qué sería la vida sin un poco de humor? Tienes, creo que tienes razón. Ya casi termino. Perfecto, tómate el tiempo que consideres. Ay, esto me da risa mi dibujo. Él dibujaba también, yo. Ya lo veremos, Él dibujaba bien bonito. Debes saberlo. ya lo veremos.
Está muy sencillito mi dibujo, pero creo que representa mucho para mí. ¿Me lo quieres mostrar? Puse a Milo como una sombrita nada más porque pues es negrito y no se le ve bien su carita. Siempre se le ve como muy oscuro. Pero bueno, este representa a mi Milo. Las flores, que son importantes para mí, y un edificio que, que pues lo representa a él, son esas cosas que me mueven aquí adentro. O sea, todo está dentro como de un corazón porque en este sentido es como lo que me mueve, como lo que me impulsa. Que a pesar de que no esté, es un proyecto que hemos construido juntos, tengo su recuerdo, tengo a mi Milu que llegó a darme ese impulso. Creo que eso es lo que me mueve. Te has respondido a ti mismo, porque lo que motivaba a aquel hombre que llevaba una carga tan pesada de la playa a la ciudad era el recuerdo de su familia. Entonces, así como tú lo has dicho, recuerdas muchas cosas bellas. Ujú, Recuerdas a Milo, recuerdas las flores, pero también recuerdas a tu esposo a través de un edificio. ujú, Entonces, si bien estos recuerdos nos pueden llenar de tristeza algunas veces, otras veces pueden incluso convertirse en el motor para salir adelante. La clave en este sentido para salir adelante no se encuentra en evitar la tristeza, tal vez se encuentre dentro de esta emoción, porque si bien es algo que duele, también es algo que nos permite continuar y salir adelante, darnos cuenta de que podemos pasar un paso a paso durante nuestra vida y el día de mañana esta tristeza se va a convertir más en un aprendizaje. Y ahí nos estamos dando cuenta en ese dibujo, mi señorita B, que tú el día de hoy estás siendo un poco más flexible contigo misma. ¿Qué opinas? creo que tienes razón. Creo que incluso puedo no ser tan dura conmigo misma cuando me siento triste. Que a partir de esto puedo dejar que esté la tristeza ahí y, y verlo más bien como un recuerdo de él. Creo que sí. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra cosa más que me quieras comentar el día de hoy? ¿Ha cambiado tu semblante, si me permites decirlo? Me siento, Ahora me estás siento un poco sonriendo. mejor. Y de hecho sonreíste mucho cuando empezaste a hacer el dibujo. Te das cuenta que incluso en los más profundos recuerdos de nuestro corazón, si bien encontramos momentos de nostalgia, también encontramos momentos para decir, joder, esto de alguna u otra manera me, me hace llorar algunas veces, pero me hace sonreír. Porque muy probablemente, a pesar de sentirme sola, quizás estos recuerdos son los que me permiten ir un paso a la vez. Aunque hay algo muy importante en la historia, en la metáfora del señor que llegó de la ciudad, de la playa a la ciudad, y es que lo más importante fue que aquel hombre, si bien se permitió vivir esta vida llena de comodidades luego de pasar por tantas cosas difíciles, empezó a adaptar recuerdos de sus comodidades, empezó a adaptar y a vivir la vida
de una manera diferente, a tener un significado diferente, porque empezó a generar o a tener más bien pensamientos sobre su esfuerzo, pero también pensamientos que le hacían sentir orgulloso y cómodo con lo que tenía. Y si bien fue tormentoso el camino y lo volvió un aprendizaje, el hombre empezó a formar nuevos recuerdos, nuevos pensamientos, nuevas emociones, porque nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido que se aferrara constantemente al pasado, pues el pasado, si bien nos permite seguir adelante, luego se va a convertir en un ancla. Ujú. Y fue la razón por la cual el hombre un día decidió desanclarse. Como el hombre provenía de la playa, del mar y mantuvo todo el tiempo, casi la mayor parte de su vida aquí, ¿cierto? Incluso empezó a hacer analogías muy, muy interesantes sobre cómo veía la ciudad y sobre cómo veía su vida. Ya se está dando cuenta que lo que no tendría sentido era anclarse, ¿cierto? Ante la bella y enorme vista del mar. Ya estaba listo para soltarse de esa ancla y entonces darle continuidad a su vida explorando todos los rincones del mar. La gente le preguntaba, bueno, señor, pero ¿por qué razón usted llama el mar a la ciudad? Y él decía, porque más allá de este punto, siempre habrá más cosas interesantes que explorar. Porque si bien el mar y la ciudad se distinguen por su estructura, por su materia, por lo que componen, quizás en términos de la vida y en el significado que le estoy dando, sean exactamente lo mismo. Ahora bien, el final de esta historia, el final de esta metáfora, ¿a qué se relacionaría en tu vida? Ay, qué difícil, qué Solamente te difícil voy a verlo. preguntar, Sí. ¿qué ves más allá? Me veo yo siguiendo construyéndome, siguiendo con mi negocio, siguiendo con mi proyecto de vida, aún con esa tristeza, aún con ese, más bien con ese recuerdo que me ha construido, que me ha ayudado incluso a llegar hasta aquí y a ser quien soy, a ser lo que soy hoy. Creo que lo que veo más allá es seguir dar ese paso y seguir adelante. ¿Mm? ¿Qué nos anclaría? ¿Qué me anclaría? ¿Qué me anclaría a ese mar de antes? Dices tú. Sí, ¿qué nos anclaría que nos está como impidiendo avanzar y conocer el resto del océano, el resto del mar? El no dejarme sentir triste. El que cada vez que me siento triste, yo solita me trato de evitar el Aunque ya recuerdo. aprendimos que era la tristeza en sí, ¿cierto? Exacto. Entonces yo creo que eso es lo que me estaba anclando y continuaría si me permito sentir. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta, que te permita sentir y continuar, dices, Ajá, continuar y ver el mar que tengo adelante de mí. lo estamos viendo actualmente, Ujú. ¿segura? Ya lo veo. Ah, no, ahorita como con lo que estaba haciendo, no, pero ya lo estoy empezando a ver. Creo que el mar, por ejemplo, sería con pasitos pequeños, empezar con esos proyectos que me cuestan trabajo porque me recuerdan a él. Sería como meter un piecito al mar.
Muy bien, excelente. Lo has logrado. Has establecido, has hecho, has realizado, ¿cierto? Has desarrollado. Me disculpo por el lenguaje técnico. Puedes ser un poco más flexible contigo misma hoy. Sí, yo creo Ahora que sí. cuéntame una cosa. Si bien te veo un poco más motivada y un poco más satisfecha, a pesar de haber percibido dolor durante esta sesión, siempre necesitamos un puente para llegar a lo que nosotros queremos llegar. Estos puentes, además de identificar o darnos cuenta, eh, pues de que nos van a llevar a nuestro objetivo, a nuestras personas, a lo que queremos hacer o lo que queremos realizar independientemente de cualquier cosa, mm, los vamos a considerar valores, ¿cierto? Creo, reconozco que hay valores que te acompañan todo el tiempo, que te permiten levantarte todos los días a mantener el jardín, a mantener la floristería, a mantener cada florecita viva. Ujú. Y muy probablemente son aquellos valores que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. ¿Cuáles valores te acompañarían para seguir explorando el mar? Uy, yo creo que ¿Y cuáles principalmente, valores te acompañarían para despegarse del ancla? Vamos yo a creo que, comenzar con los del ancla y luego con los del mar. ok, yo creo que principalmente para el ancla, el amor, porque si bien lo que me detiene es esa tristeza de que no esté, o lo que me anclaría es esa tristeza de que no esté, el amor a su recuerdo, a lo que me dejó, a mi proyecto de vida, a mí misma, a mi luz, a lo que estaba, ¿te acuerdas del corazón? De lo que ponía, el amor a eso, yo creo que sería Ujú. el amor que le tengo a eso. Continúa. ¿Qué otro valor? Pues yo creo que, ay, yo creo que el ser, pues el ser como, como fiel, como leal a mi proyecto, bien, que si bien construí con él, pues también es mío. Muy bien, razonable. Mm, el ser responsable con eso mismo, pues, ¿no? Yo creo que como esto que quiero construir, ¿cómo puedo llegar a él si de repente pierdo la responsabilidad por estar atada a esa, anclada a esa tristeza? Entonces, si lo veo como desde la parte de la responsabilidad con ese proyecto que me importa, pues creo que podría ser eso. Muy bien, excelente, Y ya, creo que eso es lo que ubico. excelente. Bien, ¿y qué estarás dispuesta a hacer una vez termines esta sesión? Dime una Ya cosa, más, sí. al comienzo de este proceso, naturalmente sentías una pesadez muy grande. Ujú. Esa ancla estaba muy pesada. ¿Qué tenemos que hacer para despegarnos del ancla? Pues en esencia podemos alejarnos o podemos permitirnos que el ancla pese menos y cargarla con nosotros. ¿Qué sentido tendría para ti alejarse del ancla? ¿O qué sentido para ti tendría caminar con el ancla y sentir que esta ancla pesa cada vez menos? Creo que eso más bien, sentir que cada vez pesa menos. Vale la pena pensar que en vez de alejarnos, que Ujú, pese cada vez menos, ¿cierto? ujú, ujú. ¿Por Creo qué que crees que me hace vale la más pena? sentido. ¿Por qué crees que vale la pena? Porque si me la quiero quitar, pues va a ser como, o sea, si me la quiero nada más quitar es como seguir haciendo lo mismo de que me ofrecen un proyecto y pues
no quiero hacerlo porque me recuerda a él, ¿no? Sin embargo, aunque me dé tristeza, y creo que ese sería como el ancla que pesa menos, aunque me dé tristeza y aunque lo recuerde, puedo aceptar ese proyecto en las oficinas que él construyó. Creo que me pesaría menos si lo veo así. Excelente, muy bien. ¿Cómo te hace sentir esto hoy? Más tranquila, pero sí me siento triste, pero más tranquila. Entonces pesa menos, ¿eh? Ujú. Perfecto. ¿Alguna otra cosa que nos quieras compartir? No, creo que no. Creo que siento que su recuerdo puede estar ahí y la tristeza puede estar ahí, pero ya no me anclaría tanto a ella. ¿Y qué tal si te lo dices a ti mismo? ¿Quieres decírtelo a ti mismo? ¿Ok? ¿Cómo? Cerremos los ojos. Ajá, a ver. Concentrémonos en nosotros mismos. Percibamos cada parte de nuestro cuerpo. Vamos a inhalar y exhalar al menos unas 3 veces, tomando aire por nuestra nariz y botándolo por nuestra boca, siendo conscientes de nuestra respiración, permitiéndonos escuchar todo lo que hay a nuestro alrededor, sentir, percibir. Y cuando sientas que esa presión con la cual pues comenzaste esto se va, es decir, cuando te sientas preparada, di lo que me dijiste a mí, pero a ti misma. Identifica la emoción. Cuéntame, o más bien cuéntate a ti misma en voz alta, qué emoción estás percibiendo, qué pensamientos estás percibiendo, y entonces los vas a compartir en voz alta, pero te los vas a decir a ti misma. Solo cuando estés lista. Y vas a decirte con los ojos cerrados, porque es un espacio de intimidad entre nosotros mismos, porque estamos sintiendo, estamos conectados con nosotros mismos. Eso es lo que significa esa oscuridad que estás percibiendo justo ahora. Ahí estás tú contigo misma. Cuando ya estés lista, te lo vas a decir, porque es muy diferente que tú me lo digas a que seamos conscientes y nos digamos las cosas a nosotros mismos. Siento tristeza, pienso en, pienso en él, pienso, pienso en todo lo que me dejó, pero lo veo como un recuerdo que me ayuda, que me ayuda a salir a cada día y que me ayuda a construir mi proyecto. Siento tristeza, pero a pesar de eso, hay cosas que quiero hacer y que esa tristeza puede pesar menos si no dejo de hacer las cosas por sentirme. Y ya, creo que eso es lo que me tenía que decir. ¿Estás lista para abrir los ojos? Sí, Vamos a abrirlos muy despacio. Muy bien, excelente. Y bueno, eso ha sido todo.
Eso ha sido todo. Lamentablemente, pues creo que pues nuestro querido compañero pues no pudo asistir, ¿cierto? No se reportó. Estoy verificando el Messenger y tampoco le llegaron los mensajes, pero creo que la pasamos bien aquí, ¿sí o no, Lu? Lo pasamos Yo genial, sí, yo la sí. pasamos chévere. Ya salí del personaje. Ya. Eso, ya, yo también salí ya de psicólogo, ya soy Juan otra vez. Bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste con este ejercicio? ¿Qué tal? ¿Difícil, fácil? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu experiencia en toda esta actividad? Mi experiencia fue rara porque, te voy a ser sincera, de repente sí es difícil sacar como, hacer la separación de que hay cosas que yo ya entiendo desde lo que hemos visto en clase y todo. Esa parte es difícil, pero más allá de eso, creo que al tratarte de poner como en los zapatos de una persona que pasaría por alguien, por algo así, mm, pues creo que es difícil, que sí es difícil conectar con esa emoción que te duele, ¿no? Después de un duelo. Eh, y con los ejercicios, como por ejemplo el de dibujar, creo que sí, sí te ayuda como a conectar con eso que realmente te mueve aquí, que a lo mejor, y vaya, como lo decía, como en el papel de paciente, a veces no identificamos como eso que nos mueve, ¿no? Y el poderlo plasmar, por ejemplo, con un dibujo, me pareció como algo más fácil para poder decir, ah, bueno, esto es lo que eso es lo que le está dando sentido ahorita a mi vida. Muy bien. ¿Y el terapeuta qué? Y o sea, creo que con estos ejercicios, como con esta parte más práctica, no solamente de hablarlo, sino como de llevarlo, de poderlo expresar de otra manera que no sean palabras, hace más fácil que conectes con eso. O sea, sí hace más sentido el verlo con la metáfora, hace más sentido verlo con el dibujo. Mm, el terapeuta, yo percibí como esta parte de empatía, de validar la emoción, de validar el que te sientas triste, el validar, bueno, me sentía triste, el validar la experiencia de la muerte del esposo. Entonces creo que esa parte es importante. O sea, sí hace sentir eh, como más reconfortante, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. Entonces, como terapeuta, ¿cómo se llevó la entrevista? ¿Cómo se llevaron las metodologías en cuanto a las metáforas, en cuanto a la reorientación, en cuanto al componente? En este caso, pues, estábamos hablando del componente de la clarificación de valores combinado con la desesperanza creativa, ¿cierto? Más, bueno, es que los dos componentes siempre están ahí latentes, ¿cierto? Pero como más trabajamos más desesperanza creativa, ¿cierto? Ah, Uh no, -huh. sí, ¿o qué crees? Sí, más desesperanza creativa que clarificación de valores. Híjole, es que sí, yo creo que los dos, pero la desesperanza creativa en como, ok, ¿qué has visto que estás haciendo que te está alejando de, de eso que es importante para ti, ¿no? Eso Eh, es. ¿Qué es lo que te sigue anclando? ¿Qué Eso es lo que es. estás haciendo que sigue anclándote a, al recuerdo, a la tristeza, así como un ancla que pesa mucho, ¿no? Ujú. Aunque, a decir verdad, cuando yo estaba haciendo las preguntas del ancla, cuando estaba haciendo como la analogía entre las metáforas, a mí se me ocurrió proceder con yo, o sea, hubiera sido mucho más fructífero de pronto proceder con el yo como contenido versus el yo como contexto, aunque estamos viendo fragmentos del yo como contenido versus el yo como contexto, porque al final, si bien nosotros identificamos que la paciente fue mucho más flexible, pues ahí trascendió, ¿cierto? Pero afirmar que ha trascendido, pues es algo muy precipitado. Necesitamos comprender y entender que la paciente está pasando por un momento de duelo muy complejo y que como tal, pues el yo como contenido, el yo como contexto, si hubiera sido mucho más eficiente en este sentido, probablemente en un futuro lo será mucho más. Por ahora estamos reconociendo valores, reconociendo a qué se acerca, a qué se aleja, dándole una interpretación interesante a la tristeza, ¿vale? Que es lo que pues muy probablemente todos nosotros pues creemos en
un momento de duelo. No, la tristeza es mala, la tristeza no es mala, la tristeza ni es buena ni es mala, es simplemente una parte de nosotros. Y en el yo como contenido, el yo como contexto, pues hubiese sido mucho más interesante pues ver o hablar muy probablemente. Faltó eso, ¿cierto? De que toda emoción tiene inicio y tiene un final, ¿cierto? Ujú. Y pues ahí hubiera sido como mucho más llevadera la sesión en el sentido del componente del yo como contenido, el yo como contexto. Aunque con Desesperanza Creativa pues se llevó bien, se llevó bastante bien. Yo percibí que en algún punto pues si bien la paciente empezó a tener un cambio progresivo en cuanto a aceptación, en algunas ocasiones sentí como si yo fuese un poco redundante, ¿cierto? Y eso nos pasa a nosotros en consulta, ¿cierto? No importa que tengas pregrado, posgrado, maestría, siempre solemos ser redundantes, no porque nos hace falta una habilidad clínica, sino porque nosotros nos preocupamos y entonces queremos que el paciente una y otra vez vuelva para que saque lo que nosotros muy probablemente queremos asociar con un indicador de progreso. Entonces, el hecho de que seamos redundantes y que insistamos en un tema, pues muy probablemente haya que trabajarlo mediante otros recursos, mediante otras metáforas, ¿cierto? Y no con una sola, porque entonces, pues el paciente se como, pero ya trabajamos esto, ya, ¿cierto? Entonces, muy probablemente esto, pues tengámoslo claro, ¿vale? El hecho de ser redundante surge como por naturalidad, surge por situación, una situación que no podemos controlar, pero sí de pronto podemos utilizar recursos para que el paciente, si bien no me entendió la metáfora o no me entendió la pregunta, pues yo recurra a otra herramienta, otra metáfora, ¿cierto? Por esa razón es muy importante, pues no solamente basarse en las metáforas, sino también en otros recursos como imágenes, como videos, y mantener al menos en las sesiones unos 4 o 5 recursos, ¿vale? 4 metáforas que probablemente lleguen a lo mismo, pero que sean diferentes para que haya variedad y así el paciente pues identifique, ok, vale, esta metáfora, si bien no la comprendí, pues vamos a esta, ¿vale? Para que yo en la sesión pues genere o llegue a un objetivo plausible. Muy importante que tengamos en cuenta eso. No solamente andar una sola vez con una sola arma, ¿cierto? Con un solo truco de magia, ¿cierto? Estamos contextualizando en el universo de Harry Potter, sino con varias, ¿vale? Para que cada punto, pues, si bien es diferente, pues se sienta diferente, ¿cierto? Y aún así, pues llegue al mismo punto, ¿cierto? Igual, si queremos enriquecer al paciente con más actividades, pues lo podemos hacer con más actividades. En este caso, pues solamente tuvimos una, pero siempre es importante andar con varias actividades que lleguen al mismo punto, al mismo objetivo y distribuir las sesiones 15 y 15 y 15. Por ejemplo, 15 minutos trabajamos esta metáfora, otros 15 minutos trabajamos este video, otros 15 minutos trabajamos esta entrevista, otros 15 minutos hacemos dibujo y listo, chao, se cumplió el objetivo, sí, no, si no se cumplió, pues volvamos con otras actividades, ¿vale? Que lleven al mismo objetivo para que se cumpla el requisito, para que se cumpla el parámetro o para que se cumpla, pues, sí, el criterio para que podamos proceder a otro tipo de componente de aceptación. ¿Tú ibas a decir algo, Lu? Iba a decir que también, por ejemplo, el poner la metáfora con lo de las flores, como la importancia de ponerlo en el contexto del paciente. O sea, que le haga sentido la metáfora al paciente desde lo que él vive, ¿no? Entonces, por ejemplo, como lo hiciste con lo de las flores, eh, creo que le genera como más, le hace más sentido al paciente cuando es algo que conoce. Ujú. Y por otro lado, creo que lo que sí podría haber sido el análisis diacrónico. Creo que no se exploró como nada del diacrónico, ¿no? O no sé. Del diacrónico, muy probablemente el diacrónico se exploró muy, o sea, se exploraron muy pequeñas partes, Ajá. ¿cierto? Muy probablemente porque asumí pues que ya se conocía una historia, ¿cierto? Y si bien pues la señora B pues nos compartió parte de su historia, eh, uno como que empieza a pensar, uno dice como, bueno, pero si yo me enfoco más en el diacrónico, de pronto le ocasiono más dolor, más sufrimiento y la verdad es que no la quiero cansar, no la quiero agotar, sino más bien preferir hablar del contexto presente. En este caso, pues yo tomé una decisión y es utilizar ciertos aspectos del contexto pasado para
pues hacerlos productivos en el contexto presente y asimismo pues lograr la reivindicación para lograr la trascendencia en el paciente, ¿vale? Que esté mucho más flexible. El punto es que si nosotros nos enfocamos en el pasado y en el pasado y en el pasado, que creo que fue lo que le sucedió a una de nuestras compañeras, ¿cierto? A una estudiante, creo que fue con el caso de mi abuela, ¿cierto? Con el caso de la señora J, pues va a ser muy probablemente, pues, casi que si nos obsesionamos con ese punto, pues la sesión va a ser mucho más redundante. El paciente lo que espera es que si bien exploremos parte de su pasado mediante las preguntas asociadas al análisis diacrónico, pues que sobresalgan, ¿cierto? Que salgan, que tengan un punto de fuga hacia el presente, ¿cierto? Y que me conecten con lo que es importante. Ahora bien, otra de las razones por las cuales pues no exploré con exhaustividad el pasado de la paciente fue porque pues muy probablemente pues yo dije, ok, le hacen falta redes de apoyo, ¿cierto? Muy probablemente desde un punto del pasado pudo haber perdido esas redes de apoyo, hubiera sido muy interesante pues averiguar sobre estas redes de apoyo, pero aquí estamos hablando desde su condición psicológica conforme al duelo, ¿vale? En este sentido, estamos trabajando conforme al duelo. Para quienes descargaron la lectura de ACT y Duelo, para quienes descargaron y leyeron esta lectura muy valiosa, pues lo que nos invita ACT y pues al tratamiento en activación conductual en duelo, pues es simplemente trabajar los elementos que la persona tiene en el contexto presente, las personas, las redes de apoyo, lo que nos sirva para que la persona pueda sobresalir. Si nosotros pues nos involucramos con ciertos aspectos del pasado en donde la persona se va a sentir aún más vacía, en donde se va a sentir aún más pues terrible, pues estaríamos arriesgándonos a que la sesión pues incluso llegue hasta llegaría por ejemplo hasta una intervención en crisis, ¿vale? Porque la persona se va a agotar, porque la persona no va a encontrar absolutamente nada en el pasado y porque muy probablemente, si bien la estamos sacando de un hecho pasado, pues ¿para qué metemos a esa persona otra vez en otro hecho pasado mucho más difícil? Es importante pues ir de forma gradual, ¿cierto? Es importante que la persona toque el sentido del pasado y que lo sepa ilustrar de acuerdo a lo que le sería útil en, en el aquí y en el ahora, ¿cierto? Por esa razón yo preferí más hablar del aquí y el ahora, del aquí y el ahora, de utilizar ciertos fragmentos del pasado para darle una motivación, darle un significado y naturalmente una representación diferente a la vida de la persona como muy probablemente la vio en ese mismo pasado, ¿se me hago entender? Es eso. Muy probablemente pues yo utilice, pero sí obviamente habría cositas interesantes que hubiera podido yo averiguar sobre el pasado y utilizarlas como recursos, como materia prima en el presente. La floristería representaba el pasado, por ejemplo. El hecho de pues llamar a colación el hecho de que el esposo era arquitecto también nos sirvió para llevarlo aquí, ¿cierto? El hecho de que han pasado semanas, han pasado meses en donde ella pues ha dado y ha dado de sí misma para progresar con la floristería también es un punto relevante del pasado. En sí reunir puntos relevantes, pero pues hubiera sido mucho más interesante averiguar otros puntos, ¿vale? Porque hay una historia que utilizar aquí y contextualizar en el contexto presente. Entonces, más que todo lo hice por eso, pero sí es Va. importante, muy importante. ¿Qué otras observaciones tuviste, Lupita? Pues creo que nada más, o sea, sí me gustó esta parte, te digo, me sentí muy bien con la parte como empática, de validar la emoción, Ujú. pero lo que más rescato creo que fue el dibujo. El O dibujo. sea, sí es una manera más fácil de expresarlo de repente con palabras. En el dibujo ella dice algo como, yo recuerda que no soy dibujante, yo soy jardinera, pero mi esposo sí era muy buen dibujante. Y de hecho Ajá, sacó una sonrisa muy linda, sacó una sonrisa como muy optimista, ¿cierto? Y empezó a dibujar. Y eso también lo utilicé como recurso y es muy importante que cuando el paciente no sepa qué decir o no sepa cómo interpretar, pues utilicemos un recurso que le permita al paciente pues decir lo que quiera decir, ¿cierto? Y interpretar una vez que lo haga, ¿vale? Y así estaríamos enseñándole incluso que no tiene sentido pues refugiarse en una excusa, como, ay, no, es que yo no sé dibujar, no, ujú, hágalo. No importa si dibuja feo, no importa si dibuja bonito. En este caso, pues la paciente se conectó con una de las habilidades del esposo y entonces resaltó sus recuerdos, ¿vale? Conectamos esas habilidades, esos recuerdos al presente
Y muy probablemente una de las cosas que me faltó decirle al paciente, a la paciente en este caso fue, conserva los dibujos y darle un significado. Al final de la sesión me hubiera parecido muy interesante decirle, conserva estos dibujos y darles un significado conforme a lo que has aprendido hoy, conforme a lo que has percibido hoy a través de ti misma. Eso muy probablemente faltó. ¿Tú qué crees que hubiera dicho la paciente en ese momento? Yo creo que lo hubiera podido usar como una motivación, o sea, se me ocurre que quizá lo hubiera puesto en algún lugar que si me pone triste hacer cosas que me recuerden a él y ya no quiero ni ver películas, ni ver series, ni leer libros, tenerlo quizá eh, en mi cuarto, el dibujo, y cuando me sienta triste poderlo ver, poder recordar esos momentos, hasta reírme de mi dibujo, porque él dibujaba mejor, y agarrar el libro que tenía ganas de leer, o ponerme a ver la película que quería ver, Ujú, muy que me bien. sirva como para hacer eso. Exactamente. Y en ese sentido, con el paso del tiempo, pues la paciente va agarrando pensamientos diferentes, recuerdos diferentes ya adaptados a su situación, porque pues obviamente cuando nosotros experimentamos duelo, si bien estamos aferrados a la pérdida de un ser querido y nos damos cuenta que hay muchas cosas que hacer, muchas cosas, por ejemplo, en el caso de la floristería, pues las flores, darle agua a las flores, hablar con de pronto cierto vivero para que el vivero pues nos traiga más flores, para que nos traiga más recursos, pues hay cosas que pensar todo el tiempo, hay cosas que resolver todo el tiempo y muy probablemente en un paso del tiempo, ya cuando se llega de la depresión a la aceptación de acuerdo a la curva de las etapas del duelo, pues empezamos a reconocer que muy probablemente nuestro presente es mucho más valioso por cantidad de cosas que tenemos que hacer. Y a pesar de que ese dibujo esté ahí, pues en términos de conducta eh, va a perder cierto porcentaje de valor porque hay más cosas que pesan con respecto al valor que tienen conforme a mi proyecto de vida, ¿vale? Eso es lo que muy probablemente le sucede a las personas que cierran un duelo correctamente. Ellos pueden ver el dibujo y es que no se desinteresen en el mismo, sino simplemente lo ven con un muy bonito recuerdo, pero continúan. Diferente a, pues, que aún se sigan aferrando al dibujo y que lo miren, que sonríen y que recuerden y lo hagan, ¿vale? Entonces, esto va en términos de adaptación, en el sentido de que las personas somos capaces de evolucionar conforme a una situación de duelo, siempre y cuando aceptemos el momento y pues le damos continuidad, un momento de sabiduría. Y ahí es donde muy probablemente un día, si el dibujo se pierde, pues la persona no va a sufrir, porque lo recordará, sí, pero recordará muchas más cosas que tiene que hacer, ¿vale? Y el dibujo no necesariamente tiene que mostrarse de forma física, ya está aquí. Yo me acuerdo de una película, creo que fue así. ¡Ay! La de App. Pónganle cuidado, chicos, y ponle cuidado, Lupita. Contéstame una pregunta, Lupita. ¿Qué fue lo que le pasó a la casa del señor Fredrickson cuando llegaron a tierra ¿cómo se llama el chico? Con el gordito, Eh, Ay, se me ve el nombre. Russell. con Russell. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que pasó al final póngale cuidado a esta analogía, A ver, chicos. ¿Qué fue lo que pasó al final de esa película? El hombre estaba aferradísimo a su casa, porque la casa era ella, la casa era su esposa. ¿Cierto? Luego pasaron montones de cosas en el cielo, arriba, ¿cierto? Para llegar a Sudamérica, pero tremendamente una cantidad de cosas. Y al final, cuando llegan casi cuando llega casi al final de la película, ¿qué fue lo que pasó? ay, ay, Juan, ya no me acuerdo. Bueno, te ¿Qué pasó? contextualizo, por favor. Recuérdame, Tarea 3, ver up. recuérdame, pero no me acuerdo qué pasa. A ver, recuérdame qué pasó. Pues ellos pues vencieron o sea, pues desenmascararon al tipo que se las daba Ajá. por ser el mejor explorador del mundo, ¿cierto? Y una vez que llegaron, ¿cierto? Ah, no, mentiras, no. Sí, ellos llegaron fue en el avión, En el globo. en el En globo el del globo tipo, ese. ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque antes la casa se había ido.
Ah, Él había perdido su casa. ¿Recuerdas que la perseguía con una manguera y estaba ajá, entre Russell y la casa, ¿cierto? Y sí. Russell, no, 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 y él como el viejito, ay, pues madre, no sé qué hacer, bueno, soltemos la casa. Y al final, pues le dice, Russell, solamente era una casa. Sí. Uy, eso en cuanto a duelo, resultó siendo bastante flexible para el señor Fredrickson. Ahí el señor Fredrickson comprende que más allá de la casa, así como más allá del dibujo, hay cosas mucho más importantes. Entonces, en ese sentido, luego de esa escena, que él suelta la casa y la casa se va y se va y se va y se va, pues llegan otra vez al terreno, al piso, a la tierra. El señor Fredrickson pues lo acompaña al niño, ¿cierto? Y se vuelven muy buenos amigos del niño. Y la casa se fue, ¿vale? Ujú. Porque era la aventura que muy probablemente quería compartir con Ellie, ¿cierto? Y él asumió esto. Ellie ya se fue, la casa ya se fue. Yo compartí esta aventura con Russell, con un ser querido, y tuve a él en mi corazón, pero Ellie no va a significar casa. Y el día en que, por ejemplo, a esta pobre mujer se le pierda el dibujo, ella pensará, mi esposo no significa el dibujo, simplemente es un recuerdo que se va. Y ahí es donde Ujú. vemos incluso en la película Up cómo pasamos del contexto, oiga, sería interesante hacer análisis de películas de Disney en Mm, aceptación y compromiso, ¿cierto? Interesante. Uy, sí, una idea más, genial. Bueno, entonces decía, ¿qué? Al igual que la señora con el dibujo, pues va a representar simplemente un recuerdo. El dibujo puede perderse, el dibujo puede quemarse, pero simplemente va a ser un dibujo, el recuerdo es lo que vale la pena, ¿vale? Y no necesariamente tengo que aferrarme al dibujo o aferrarme significativamente a la muerte, sino simplemente a una persona muy querida en mi corazón, pero obviamente recordando más cosas relevantes que tengo que hacer justo ahora. claro, claro, que Ujú. siempre la va a llevar, o sea, siempre va a llevar el recuerdo de ella, ¿no? O sea, no quiere decir que se Exactamente, olvide de ella, porque ya no exacto, existe la casa, ¿no? exactamente. Si bien va a existir, van a volver unos recuerdos, van a volver unos pensamientos nuevos. Y para ser muy, muy exactos, yo creería que en términos, digamos, de Piaget, de Jean Piaget, pues incluso estaríamos experimentando una nueva acomodación, una nueva Ujú, asimilación en la vida del paciente, ¿cierto? No ujú, crean que la acomodación y la asimilación pues existen únicamente en los 5 o los 6 años, no. Yo creo, yo considero que es un proceso que es constante incluso en la vejez con respecto a la plasticidad cerebral y eso, pues hay mayor probabilidad de que también nos reacomodemos, reajustemos y asociemos recuerdos y cosas que hacer mucho más relevantes y entonces darnos cuenta que si bien hay un recuerdo entre nosotros, hay más cosas interesantes que atender porque la vida sigue y es muy probablemente lo que signifique eso del curso de la vida en cuanto al ujú, duelo. Tenemos un comentario de Paulis, Paula Guarín dice, el señor al fin y al cabo se dio cuenta que la casa solo era una casa, su esposa siempre vivirá en su corazón, él logró ujú. trascender. Muy bien, Paulis, muchas gracias. Ahora, yo quisiera saber, o nosotros quisiéramos saber qué dice el público, 8 personas conectadas hasta ahora, cómo les pareció la actividad, cómo les pareció todo lo que hemos organizado, la nueva metodología del Zoom. Gracias a Lupita, pues logramos sacar adelante lo del Zoom. Yo estaba muy nervioso, estaba muy asustado, pero bueno, lo logramos. ¿Qué Salió. dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen ustedes? Cómo vieron todo? ¿Qué hubieran podido hacer? ¿Qué opiniones tienen de Lupita? ¿Qué opiniones tienen de mí como terapeuta? Ustedes saben que aquí me pueden echar tomates o me pueden echar confeti, lo que ustedes quieran. Lo importante es que siempre aprendemos, ¿vale? Constante aprendizaje. A ver, vamos a ver. ¿Qué opiniones tienen? Hazel dice, hola Juan, quería aportar que mi intención con traer el pasado a consulta está relacionado con retomar recursos de la historia personal, así como yo lo hice hoy, ¿cierto? Para mí es un ejercicio de conciencia y de reconocimiento personal que por supuesto debe ser usado con cuidado y no con todas las situaciones, sin mayor razón a retomar recursos que se han dejado en el olvido. Me ha encantado el ejercicio de que invitaras a la señora B a hablarse a sí misma, sumado a su floristería como recurso, excelente forma de manejar la desesperanza creativa, el manejo de las preguntas, he aprendido demasiado y estoy muy agradecido contigo y con Lu. Muchas gracias, Hazel. ¿Qué más? ¿Qué otras opiniones tienen de este ejercicio? ¿Qué Gracias. otras opiniones tienen? Si, por ejemplo, pues, si hay alguna que se me pase, tú la puedes leer. Sí, pero creo que no, no hay más todavía. Bueno, chicos, chicas, opinando, por favor. Siempre se tardan un poco en opinar. Ujú.
Pero sí, sería interesante hacer, de hecho, ejercicios con Disney Pixar, ¿no? Lo que es, por ejemplo, Intensamente, también tiene Sí. su contenido. Lo que es Esta Coco nueva es también. Coco, la nueva, la de Unidos, ¿La de no Unidos? sé si Ah, ya yo la no me la he viste, visto. No. está ¿De muy, qué? muy buena y también para hacer análisis como con ACT, Ujú. Ay, está sí. bastante buena. Deberíamos hacer análisis con las películas de Disney Pixar. Excelente. Bueno, más comentarios, chicos y chicas. 7 personas conectadas a esta hora, por favor. Es importante sus comentarios, es importante sus apreciaciones. Por ahora no veo más. ¿Tú ves algo más? No, Solamente Jacel comentó. Bueno, vamos, esperemos para que las personas de pronto se tomen su tiempo para comentar. Pero bueno, en general estuvo bien, estuvo interesante, ¿cierto? sí, bastante, creo que todos aprendimos mucho de esto, porque también ponerte en el papel de paciente, o sea, lograr como esa conexión con lo que de repente sienten los pacientes, que a veces como terapeuta se nos puede llegar a olvidar, ¿no? Bueno, Ah, vaya, estás tan metido en lo tuyo que de repente el hacer esa conexión como con lo que está sintiendo el paciente y vaya, al hacer el rol de paciente es un buen ejercicio para generar como esa empatía con lo que claro, está y es sintiendo que el tenemos que paciente. recordar que para aceptación y compromiso de BT, psicoterapia analítico funcional, PAF, pues tiene que ser indispensable la empatía. Si no Ujú, hay empatía, difícil que logremos un objetivo. ujú. Dificilísimo. A ver, ¿tenemos otro comentario? Bueno, yo no veo Mm, acá. No, yo tampoco veo más. Chicos, más comentarios, por favor, más comentarios. ¿Cómo les pareció este ejercicio? ¿Cómo les pareció la forma de proceder del terapeuta, que en este caso fui yo, porque pues Raúl tuvo problemas de conexión? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más pueden aportar al ejercicio del día de hoy? Ya Hazel aportó su opinión, muy valiosa. Muchas gracias, Hazel. ¿Cómo se le coloca aquí corazoncito al comentario de Hazel? Solo se le puede dar me gusta. Mm, ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? Por favor, comenten. Respecto a lo que decía Hassan, yo creo o sea, retomando lo que tú decías también, sí, sí, sí es de repente complicado manejar el pasado y no quedarte en él, como en casos de duelo. Pero mira, ya hay otro comentario, si A quieres ver, verlo. ¿qué dice? Mariana dice, quizá recordarle al paciente que estará bien que las emociones fluctúen mucho y aún después de la consulta pueda que retornen emociones. En ese sentido es muy cierto y es muy probablemente una de las razones por las cuales dije que el yo como contenido versus el yo como contexto hubiese sido algo mucho más elemental, de hecho, al final de la sesión, ¿cierto? Recordarle a la paciente que las emociones, si bien tienen un comienzo y tienen un fin, probablemente vuelvan, pero a su vez, en su regreso, pues van a tener un final también, muy importante. Entonces sí, pues recordarle que es una carga emocional que va a experimentar constantemente, recordarle que habrá momentos en su vida después de la sesión, pues que en los cuales pues va a volver a percibir tristeza, volver a percibir angustia, volver, ¿cierto? Porque las emociones constantemente rotan, ¿cierto? En ocasiones pues se sienten menos, en ocasiones se sienten mucho más, imagínense en el duelo. Imagínense cuando esta pobre mujer pues llegue a casa, ¿cierto? Pues va a volver a recordar, va a volver a sentir la ausencia. Y si bien nosotros hemos trabajado herramientas para que ella pues trabaje mejor esto, es inevitable, el dolor va a volver a sentirse, ¿vale? Pero muy probablemente, eh, si bien el dolor va a volver a sentirse, lo va a adaptar como o sea, va a ser como una especie de estímulo discriminativo que le va a permitir a la paciente pues pensar, ok, esto lo hablé con Juan, esto lo estoy experimentando nuevamente como en consulta y entonces ya sé qué hacer para que yo me pueda pues sentir mejor en el sentido de no evitar experiencialmente el dolor, sino percibirlo, sentirlo y aún así pues hacer cosas que me importan, cosas que me acercan a mis valores y a mis principios a partir de la sensación que yo tengo. ¿Vale? No obstante, pues es indispensable
que digamos al comienzo de estas sesiones, pues hubiera llevado a cabo un ejercicio de mindfulness, ¿no? Un ejercicio con, por ejemplo, con el hielo, que los hemos trabajado, ¿cierto, Lu? El hielo, la cubeta de agua fría, la ducha con agua, pues más o menos, nosotros aquí en Colombia le decimos como templadita, como, ¿cierto? Como, Ujú. y así, pues para enseñarle aún más técnicas y habilidades en caso tal de, pues, que estén percibiendo ya un malestar que puede llegar a ser un poco más difícil de apaciguar un poco en términos de su comportamiento, ¿cierto? En términos de la elaboración de sus actividades como dueña de la floristería. Entonces, muy, muy importante eso. Aquí Paula dice, Juan, me pareció una actividad excelente. Por medio de la sesión, la paciente logró identificar sus valores y lo que realmente le importa. Además, fue interesante los ejercicios. A ver, es que me perdí. Yo estoy a veces como ciego, yo como que soy así para leer. Entonces dice, Juan, me pareció una actividad excelente por medio de la sesión. La paciente logró identificar sus valores y lo que realmente le importa. Además, fue interesante los ejercicios referentes a la desesperanza creativa, porque ella puede trascender a pesar de su tristeza. Lo aceptó y la sesión tras sesión y sesión tras sesión aprenderá a vivir con ella. Estoy de acuerdo con Juan en el punto en que se dio trabajar un poco más el yo como contenido, el yo como contexto, porque es importante que Lu, en este caso B, ¿cierto? B, no Lu, sino B, esto facto, pueda ver que esa tristeza tendrá un final y dejará de tener el mismo valor. Por tanto, se pudo haber hablado un poco sobre ese tema. Fue una excelente intervención y una paciente conectada a los ejercicios y las metáforas. Muchas gracias, Juan y Lu, por este espacio académico tan valioso. Sí, lo que veníamos viniendo, lo que veníamos ver, ¿cierto? Lo que ya venía a venir. Yo siempre caí en cuenta, yo como diga, si de pronto un ejercicio de yo como contenido, yo como contexto hubiera servido incluso mucho más en el punto final, ¿cierto? Ujú. Y de hecho, pues con el último ejercicio en donde pues le pedí a B que pues estuviese consciente, que estuviese pues completamente conectada, pues ahí hubiera sido el gancho, ¿cierto? Probablemente pues trabajar un poco en ese punto, en esa parte de lo que es el yo como contenido versus el yo como contexto. Ahí hay otro comentario, ¿nos los lees, Lu? Eric, ay Dios, Eric dice, gracias Lu por la actuación, sé que es difícil, ¿sí? Juan, me Ujú. gustó mucho tu intervención, me pareció muy empática y muy validante. Me gustó esta manera de dirigirla y a aceptar su emoción, tristeza. Y que a pesar de su tristeza, la señorita B puede dirigirse a sus valores. Eso es, que muy bien, muchas gracias, Eric, gracias por tu opinión. ¿Qué opinas de Eric? ¿Qué opinión tienes sobre Eric? Esta manera, o sea, lo que habíamos platicado de ser validante, creo que es súper importante. Digo, siempre lo recalcas tú, pero vivirlo como paciente, el que te esté validando como la emoción, la tristeza, pues es como bastante bueno. Y justo también otra cosa que te quería comentar es el ejercicio que usaste para cerrar, creo que sí o sea, sí es como muy reconfortante el decírtelo a ti mismo. O sea, no es lo mismo que te lo diga el otro que tú te lo digas a ti mismo. Ujú. Y que te Porque lo muy puedes decir en probablemente cualquier momento. eso, porque una cosa es que los pacientes a veces tienden a generar plugins con uno, a complacerlo a uno, ¿cierto? Uno le pregunta, bueno, ¿cómo se siente? Pues el paciente va a decir, no, doctor, me siento muy bien. Ok, sí, ahora hagámoslo con usted mismo, porque una cosa es lo que usted me dice y otra cosa, aquí estamos tres personas, aquí estamos tres en realidad, usted, yo y su yo interno, ¿vale? Muy importante. Entonces, ¿qué hacer qué hacer al final? Pues hablar con, entre comillas, porque es que esto en términos, yo creo que si aquí hay conductistas radicales me estarán esperando hacia afuera. Eh, pero en esencia, en términos metafóricos, pues invitamos a que el paciente tenga una conversación de forma interiorizada, ¿cierto? Para que valide su nueva emoción, para que valide su propio comportamiento incluso, ¿cierto? En la terapia y los mensajes que ha podido aprender alrededor de la misma terapia. Una Ujú. cosa es que el paciente me diga, sí, me sentí bien, y otra cosa es que se hable a sí mismo como la persona que es, ¿cierto? A través de a través de sus propias emociones, sus propios pensamientos, y ahí sí, algo muy diferente. Ahí estaríamos teniendo una conversación con nosotros mismos, ¿vale? Diferente a la de tenerla en realidad un extraño, ¿cierto? Que nosotros pues que podemos decirle cualquier cosa, ¿cierto? Como para salir, como, no, estamos hablando en términos conscientes de qué es lo que te dirías a ti misma. Y eso muy probablemente haría que las confrontaciones en terapia fueran mucho más fructíferas. Una cosa es lo que me dices a mí, pero vamos a confrontar, ¿eh? Entonces vamos a decírtelo, vamos a hacer que te lo digas a ti misma.
¿vale? Y Ujú. ahí, pues muy probablemente el paciente ser mucho más consciente, estar engañando o no estar engañando al terapeuta, por ejemplo. Esto Sí. que estoy diciendo lo estoy diciendo para marcharme rápido de la sesión o para realmente generar un significado importante esa sesión a partir de mi propio discurso, conectándome conmigo misma o conmigo mismo. Entonces, esa Ujú. era la idea de este ejercicio de confrontación. Es una confrontación en donde pues ponemos a trabajar lo que sería el parafraseo, ¿cierto? Lo que sería la paráfrasis o incluso las tesis que se sacaron en sesión, no para con el terapeuta, ni con el terapeuta para con la persona, sino con la persona consigo misma en el contexto controlado, que en este caso sería el consultorio. ¿Listo? Entonces, muy importante eso para tenerlo como habilidad. Y sería como hasta parte de aceptación, ¿no? O sea, Claro, trabajar como este componente de aceptación, claro, el con estar trabajo. validando yo misma mi emoción, validando yo misma mi pensamiento y estar actuando a pesar de, ¿no? Claro, importante, importante que tenerlo en cuenta y tenerlo presente. Y pues bueno, yo creo que la actividad ya llegó a su fin. Qué lástima, Raúl no pudo estar con nosotros, pero bueno, lo logramos sacar adelante. Gracias, Lupita, por apoyarme en esto. De nada. Excelente actriz, excelente actriz. Y pues bueno, fue divertido, fue muy, muy divertido. Y bueno, vamos a ver el siguiente caso, a ver cómo nos va. Y gracias, de verdad, gracias por acompañarme, gracias por apoyarme en esto. Y de verdad, fue muy interesante lo del Zoom, te lo agradezco mucho, en serio, toda la vida te lo voy a agradecer. Por nada, creo que está buena la herramienta para hacer este ejercicio. Eso, sí, yo creería que sí. Si por ejemplo la siguiente persona tiene Zoom, pues, Yo soy la siguiente persona. ok, entonces vamos a invertir papeles. Trato hecho, invertamos papeles. Bueno, no, porque el paciente siempre será una sorpresa, es una sorpresa, no quiero Ok. spoilear a nadie ahorita. Entonces, bueno, te corresponde el siguiente caso, entonces la idea es que pues lleve a cabo pues el podcast para que las personas que lo vean, pues vean la publicación, pues lo escuchen, se contextualicen y pues bueno, vamos a ver cómo nos va el siguiente domingo. Lupita, yo sé que te va a ir bien porque has aprendido muchas Ojalá, cosas de tu maestro, muchas cosas del ojalá. maestro Juan, muchas cosas. Muchísimas del Sensei Juan. De Juan, exacto. Y listo. Ah, por aquí hay otro comentario que dice, Juan será el paciente ahora. No, 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 no. Pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver a qué talento llega mi sentido de actuación. Yo creo Pero que bueno, sí. vamos a ver, de pronto sí, de pronto no, vamos a ver. Y listo, mis chicos y mis chicas, muchísimas gracias por su Vale. atención, que Dios los bendiga, que estén muy bien. Vamos entonces a cerrar ya el directo, a concluirlo y pues bueno, espero que se hayan, espero que hayan aprendido muchas cosas. Vuelvo y repito, ojalá Raúl hubiera estado aquí pues con nosotros, pero pues lamentablemente no pudo. Espero que todo esto haya servido para su educación. Recuerden que esto es un ejercicio para el aprendizaje. La idea es que ustedes aprendan y se contextualicen en un contexto educativo en donde digan, hey, lo hiciste bien, pero vale la pena reforzar esto, esto y esto, incluso para mí, ¿cierto? Y no hacer de este ejercicio algo aversivo, o sea, recuérdenlo, aquí no estamos para insultar, no estamos para humillar, no estamos para por debajear al otro, no estamos para hacer publicaciones ridículas y estúpidas de que, uy, qué vergüenza, uy, que no, no, porque pues no, eso no ayuda a nada, eso no ayuda a crecer a nadie, ¿vale? Lo importante es que estamos aquí creciendo todos los días a partir de entrenamiento, a partir de estudio y obviamente pues a partir de mucha humildad y mucha simpatía con todo esto de la educación, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, que estén muy bien y vamos a ver cómo se termina el directo aquí porque Y me he gracias. perdido, me he perdido. Vamos a ver, clic para enviar. A ver, ¿cómo terminamos el directo aquí? Pues no tengo idea, pero si alguien nos puede ayudar. O termina la transmisión. O sea, termina Termina el meeting. a ver, sí. Ok, aquí en finalizar, ¿cierto? Le Ah, damos. Bueno, chao chicos, que Dios los bendiga, que estén muy bien. Hasta la próxima de tener transmisión en vivo. Ahí está, listo. Chao, 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 chao.